Hoy vamos a hablar del derecho animal. Tal vez es un tema controversial el reconocer este tipo de derechos, ya que obviamente la sociedad siempre se ha relacionado o ha tratado de ubicar solamente los derechos que poseen entre las personas, entre los ciudadanos de un estado, o las relaciones jurídicas que puede haber entre una persona y una persona física y otra persona física, o una persona física y una persona jurídica. Igualmente, esto no quita de que los animales, a pesar de que no son considerados personas, son seres, ¿sí?, vivos, en el cual también tienen que tener derechos y lo cual hay que tratar de respetarlos. Así que hoy solamente vamos a empezar con la parte de la evolución del derecho animal a lo largo de la historia. Comencemos. La relación entre humanos y animales ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Desde tiempos prehistóricos, la convivencia y la interacción con los animales han sido fundamentales para el desarrollo y la supervivencia de las sociedades. Esta relación ha atravesado diversas culturas y periodos históricos, marcando así la evolución del derecho animal. En este video vamos a tratar de comentar 6 orígenes para encontrar puntos de interacción entre distintas culturas que han hecho o han creado, ¿sí?, así algo, tal vez por encima, pero algo que en fin existe, la existencia de esto del derecho animal. En primer lugar tenemos la Edad Antigua, Pitágoras y los primeros defensores de los animales. La historia del derecho animal encuentra sus raíces en la antigüedad, donde se destacan figuras como Pitágoras en la Grecia antigua. Pitágoras fue uno de los primeros filósofos en abogar por los derechos de los animales, basándose en la creencia de que compartían un tipo de alma similar a la humana. Su vegetarianismo y su práctica de liberar animales del mercado son ejemplos tempranos del activismo en pro de los derechos animales. Bueno, acá tenemos varios puntos, ¿no? En primer lugar, más allá de Pitágoras, lo que significa Pitágoras para el mundo de la filosofía y lo que ha creado él, digamos, sobre todo en aquellas cuestiones matemáticas, ¿sí?, de la ciencia filosófica o demás, tenemos varios puntos que destacar. Primero, de que él abogó sobre los derechos de los animales. ¿Por qué? Porque él creía que los animales tenían, y de por sí es una creencia que yo estoy de acuerdo, y que creo que todos estamos de acuerdo, poseen una alma similar a la humana, si es que existe el alma, ¿no? Por ende, son seres de algún modo. Por otro lado, bueno, esto es algo un poco más ya descriptivo de parte de lo que era Pitágoras, de que era vegetariano, pero sí hay que tomar en cuenta de que Pitágoras decía de que obviamente los animales había que sacarlo del mercado. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque obviamente el animal, hacer una cosa para, por ejemplo, hoy en día, para la ley, ¿sí?, sigue siendo una cosa, no es persona. Nada dice o nada quita la posibilidad de entender de que tal vez no esté focalizado como una persona, ¿sí?, pero sí tampoco esté, mejor dicho, dentro de lo que son los objetos de mercado, ¿sí? Y eso, tal vez ahí tenemos una distinción o una separación de qué se trata la figura del animal, ¿no?, de este ser vivo. Y es una buena concepción para empezar a tener en cuenta los orígenes. El hecho de que el animal pueda encontrarse, ¿sí?, por fuera de lo que tiene que ver, o ya sea la persona humana o los objetos. Y eso también, la cuestión de, bueno, el compartimiento
de algo muy similar a lo que tienen los humanos, que es un alma. Luego tenemos un segundo origen en cuanto a la existencia del derecho animal. Y este es en la Roma antigua, donde se encuentra la incorporación de la consideración hacia los intereses de los animales. En la Roma antigua, el emperador Ufiniano I estableció preceptos en el Corpus y en el Iuris Civilis que reconocían los derechos naturales de los animales. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, la sociedad romana aún practicaba en la explotación y el maltrato animal, como se evidencia en los famosos juegos romanos. Acá ya empieza a entrar un tema que en algún video nosotros anterior hemos explicado, que es el tema del derecho natural. Nosotros habíamos distinguido que el derecho natural, a diferencia del derecho positivo, el derecho positivo está, digamos, incorporado o escrito, es la ley escrita por sí misma. Sin embargo, el derecho natural es, por así decirlo, la ley de Dios, ¿no? Es decir, la ley de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? De que los animales, si bien no podemos hablar de leyes escritas positivas para ellos, sí podemos hablar de que existen derechos naturales. Por ejemplo, el derecho a vivir, ¿no? Es decir, el derecho a vivir, un animal lo tiene que tener. El derecho a la salud del animal también lo tiene que tener. Entonces empezamos a encontrar ahí cuestiones que derechos existen, ¿sí? Independientemente de que los derechos estén escritos o no. Pero es bueno entenderlo, porque acá ya empezamos a encontrar otra característica u otra evidencia para entender la existencia del derecho animal. La tercera influencia, o mejor dicho, el tercer origen que podemos encontrar para el derecho animal es la influencia del hinduismo y el budismo. Las sociedades hindúes y budistas, desde el siglo III a.C., proclamaron un vegetarianismo amplio basado en el principio de ahimsa, o no violencia. Estas tradiciones religiosas influyeron a la consideración ética hacia los animales y sus respectivas culturas. Hay que entender que muchas religiones, o muchas culturas, para no decir religión, han hecho o han creído o han puesto a los animales en lugares de seres sagrados, ¿sí? No tengo muchos ejemplos ahora para poder decirles, pero muchos saben de que hay determinadas sociedades en el mundo donde determinados animales son sagrados, ¿sí? Y son considerados parte de una élite sagrada, ¿sí? Que incluso hasta tiene que ver con posiciones tipo de dioses o demás. Entonces, han mucho basados la posición, o han hecho, o han motivado, mejor dicho, a lo que venimos hablando sobre el derecho animal y estos orígenes, ya sea en Grecia y en Roma, como dijimos anteriormente, han motivado determinadas culturas a decir, bueno, ojo, los determinado animal o los animales en su totalidad son sagrados. Y esto han hecho, obviamente, que se van sumando diferentes características para ir motivando a la creencia del derecho animal. En cuarto lugar tenemos la Edad Moderna, Descartes y el surgimiento de la Sociedad de Protección Animal. En la Edad Moderna, filósofos como René Descartes promovieron la idea de que los animales no humanos eran simples autómatas sin capacidad para sentir o sufrir. Sin embargo, este periodo también presenció el surgimiento de las primeras sociedades de protección animal durante la Revolución Industrial, que buscaban defender a los animales de prácticas como la tracción de sangre. Bueno, acá empezamos a ver esta cuestión de
de la defensa del ser humano, ¿sí? Y la distinción con el animal. Como yo les dije hace un ratito, el animal está ubicado, digamos, en un intermedio entre el objeto, cosa, y la persona humana. Y obviamente que esa posición ha sido, digamos, de un tironeo por distintas ideas y distintas cuestiones que obviamente que cuando más se acercaba a la posición humana, más se podía llegar a violar los derechos de parte de los animales. Y cuando lo mismo sucedía si también se tironea mucho para que los animales sean objeto. ¿Por qué? Porque ya sean parte de la lucha humana y parte digamos, de considerarlo como objeto, es ya decir, bueno, no tienen derecho, entonces yo puedo hacer o deshacer con ellos lo que se le ocurra. Sin embargo, obviamente empezaron a surgir sociedades protectoras de animales debido a esta irrupción, ¿no? Es decir, ¿qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? Porque, a ver, lo más importante, digamos, en la cuestión del derecho es, una de las dos partes más importantes, es la legitimidad. Porque así como está la legalidad, donde obviamente está todo lo que está escrito o lo que no está escrito, los principios jurídicos, etcétera, o las fuentes del derecho, por otro lado tenemos también la cuestión de la legitimidad. ¿Y la legitimidad quién la da? Obviamente la ley, ¿sí? La ley da la legitimidad de qué es persona, qué es cosa, etcétera. Ahora, ¿dónde se ubican los animales? ¿En la parte humana o en la parte de objeto? Este es el gran dilema que existió desde lo muy antiguo. Por eso estamos nosotros acá encontrando un punto para ver dónde podemos ubicar al animal. ¿Es una cosa o es una persona? Bueno, no es ni una ni otra. Ahora, eso sí, las personas que obviamente consideran al animal como objeto han hecho de ellos lo que quisieron. Y por eso empezaron a tener prácticas inhumanas. Explotaron, maltrato animal, explotación, venta, como si fueran esclavos, como las viejas épocas, ¿no? Donde también se podían hacer lo que sea con los animales. Por eso empezaron a salir el surgimiento en la Edad Moderna de las primeras sociedades de protección animal, donde obviamente iban a empezar a encontrar estas vicisitudes de qué estamos hablando cuando hablamos de un animal. Después tenemos el punto 5 de estos orígenes que venimos mencionando, que es la edad contemporánea, donde se empiezan a encontrar movimientos de defensa de los animales y legislación. En la edad contemporánea, figuras como Peter Singer han desencadenado el movimiento moderno de derechos animales, promoviendo la consideración moral hacia los seres sintientes. A lo largo del siglo XIX y XX, se promulgaron leyes y regulaciones en diversos países para proteger a los animales de la crueldad y el maltrato, marcando hitos importantes en la historia del derecho animal. Bueno, como vemos, han avanzado los movimientos en defensa de los animales. Acá empezamos a encontrar de que eso que se venía dando en la Edad Moderna, donde empiezan a surgir las protecciones sobre los animales, empiezan a encontrarse movimientos que van más a fondo, ¿no? Movimientos que proclaman leyes que se le puedan imponer a situaciones que hacen al animal. ¿Y por qué? Porque era obvio, debido a que la crueldad que estaban sufriendo los animales ante ser explotados o el maltrato, era necesario de que alguien ponga freno
a eso, porque si no, obviamente, el propio animal podía llegar incluso hasta perder su existencia, en extinción. Por eso mismo, ahí empezó a aparecer la figura de la crueldad y el maltrato. Ahí, digamos que en la edad contemporánea, ya tenemos la particularidad, a través de Peter Singer, que se empiezan a realizar el movimiento de colocar al derecho por animal en una faceta, ¿sí?, donde nunca antes se había visto hasta ese momento, que era la de conocerlos o entenderlos como seres sintientes. Hay que entender de que a partir, independientemente de la cuestión moral que pueda existir, derecho, ¿sí?, van a empezar a ser cuando ya se lo empiece a legislar. Entonces uno ya puede reconocer que van a empezar a ser seres sintientes. Es decir, ya estamos descartando algunas cuestiones que todavía se dudaban, si eran objetos, si eran seres, sino que ahora ya lo estamos calificando, seres sintientes, por ende se puede legislar. Y de ahí empiezan a haber derechos para los animales, ¿sí?, que es la crueldad y el maltrato. Por último, tenemos el punto 6, que sería la Declaración Internacional y Reconocimiento de la Conciencia Animal. En tiempos más recientes se han realizado avances significativos en el reconocimiento de los derechos animales a nivel internacional. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada en 1978 por la UNESCO y la ONU, establece principios fundamentales para la protección de los animales, además de la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, firmada por neurocientíficos en el 2012, reconoce la capacidad de los animales no humanos para experimentar la conciencia. Bueno, es interesante dónde estamos llegando. ¿Por qué? Porque ya, aparte de calificarlos como seres sintientes, en el cual ya se les permite legislar sobre eso y darle lugar a protecciones que puedan tener los animales, es decir, propios derechos, ¿sí?, que atenten, por ejemplo, la cuestión de la crueldad, el maltrato, la explotación, la venta, la comercialización ilegal, ¿sí?, de los animales, ya podemos entender de que empieza a haber cuestiones más importantes, ¿no?, para la protección de los animales. Primero, el reconocimiento de los derechos de los animales. Ya tenemos ahí algo importante. Y después, tratamiento de la UNESCO y de la ONU, donde van a establecer principios, ¿sí?, fundamentales para la protección. No olvidemos esto, derecho animal habla de protección, ¿sí?, protección de los animales. ¿Por qué? ¿Protección ante quiénes? ¿Ante ellos mismos? No, porque un animal no va a estafar a otro animal. Eso es parte del ecosistema y de la naturaleza. Sino protección de que el ser humano, por su capacidad y su conciencia, ¿sí?, o mejor dicho, inconsciencia, tome o atente contra el animal, ¿sí? Por eso se le da protección. Y eso es importantísimo entenderlo así, porque ya dejamos de mirar al simple animal como un objeto, sino como algo más que un objeto, que algo es no solamente como un ser sintiente, sino como un ser que posee derechos de protección, ¿sí? Así que bueno, podemos decir como conclusión que la historia del derecho animal es un reflejo del cambio de actitudes y valores hacia los animales a lo largo del tiempo.
Desde los primeros defensores como Pitágoras hasta los movimientos modernos de derechos animales, han habido un progreso significativo en la protección y consideración ética hacia los seres no humanos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar el respeto y la dignidad de todos los animales en el mundo. Bueno, básicamente acá hemos transcurrido, ¿sí?, a desarrollar en 6 puntos, en 6 partes de la historia, ¿sí?, cómo han emergido, surgido y avanzado el derecho animal, el derecho de protección de los animales. Obviamente que queda mucho por hacer y eso estará por verse tal vez en los próximos videos, ¿sí? Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, al nuevo canal de YouTube de Abogados y Criminalistas, para más videos de derecho y criminalística. Estaremos hablando mucho del tema del derecho animal, también estaremos hablando de otras facetas, no se los pierdan, se los aconsejo, y también muchos videos nuevos de criminalística. Bueno, les mando un saludo, mi nombre es Facundo, muchas gracias, chau chau.